computadora, yo creo que es lo mejor. Ya, ahí estamos grabando. Ya. Bueno, primero, una advertencia. Esto igual lo hice, no es la primera vez que hacía un modelo, es la segunda, pero lo hice más o menos justo antes de que ustedes llegaran. De hecho, todavía no está terminado al 100%. Entonces, cuando ustedes lo hagan, no se guíen solamente por esto, sino que también apliquen su criterio, ¿ya? O sea, esto no es como, no se fíen a lo que hoy, que puede haber cometido algún error. Igual después lo vamos a correr y vamos a revisar todo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a revisar esto. Primero vamos a revisar lo que es la configuración inicial del modelo. Entonces, lo primero es definir el sistema de unidades. Ustedes cuando abren el- su modelo, le aparece un cuadro de este estilo. Y aquí básicamente yo lo seteé con las unidades MKS, que son básicamente metros, kilogramos fuerza y grados Celsius. ¿Ya? Eso es lo primero, que lo seteen en las unidades que ustedes quieran en verdad. Pero como si no tienen algún archivo inicial, da igual. Ok. Posteriormente tienen que definir las propiedades de la grilla. En este caso, la grilla en la dirección X son 8 y la grilla en la dirección Y son 4 y cada uno tienen distinta distancia. Ok. Bueno, aquí tengo marcado el grid labels. No lo, no lo, ¿cómo se llama esto? Hoy creo que alguien no lo dejé entrar. Ya bueno. Aquí no lo abrí yo, pero aquí ustedes pueden configurar de modo que las leyendas de los ejes le aparezcan exactamente igual como está en el enunciado. Aquí yo no lo configuré, así que no están exactamente igual las leyendas, pero el resultado debería ser el mismo. Bueno, eso para la grilla en la dirección X, sí. Para la grilla en la dirección Z se hace lo mismo. O sea, aquí tienen 12 pisos con una altura entre pisos de, ¿cuánto era? 3,65 y el primero era de 5 metros. Entonces, eso hay que tener en consideración. Entonces, el primero ahí le ponen 5. Si quieren estar seguros de lo que están ingresando, siempre pueden presionar acá en Custom Story Data y aquí pueden especificar los distintos, como altura entre piso a los distintos niveles que ustedes están diseñando. O sea, es bien versátil en ese sentido el software. Esta presentación igual se las voy a pasar, ¿ok? Como para que no estén apurados. ¿Se escucha bien o no? Oh, Sí, sí. Sí. ahí tengo otra persona. Ya, perfecto. Bueno, entonces esa era la configuración inicial, después está la definición de los materiales. En este caso lo importante es la definición del hormigón G30, ¿ya? Entonces aquí yo copié uno de los Estados Unidos que en verdad el G30 está entre el de 4000 PSI y el de 5000, ¿ya? Así que tomé como referencia eso, pero podrían hacer uno como usuario. Aquí lo importante son dos parámetros más que nada, la elasticidad y el peso, que básicamente debería estar en 2500 kilos y el módulo lo elástico lo tienen que calcular con la fórmula que está en el A6, ¿ya? Hasta el momento, ¿vamos bien o vamos muy rápido? Va bien. ¿Sí? ¿Todos piensan igual o...? Sí, todo bien. Ya. Bueno, acá yo cometí un error, que fue básicamente que estaba ingresando el parámetro en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados, y si se dan cuenta acá la unidad está en kilogramos fuerza sobre milímetros. En ese momento no me di cuenta, así que después lo corregí, ya, para que no les pase. Igual eso es bien usual. Eh, Así que bueno, aquí básicamente lo que hice fue eh, cambiar el sistema de unidades. ¿Cómo cambiar el sistema de unidades? Acá abajo tienen este botón que dice Units. Les recomiendo trabajar con las unidades consistentes y ahí le indican cuáles son las unidades que quieren en fuerza, longitud y temperatura. Entonces ahí lo se tienen kilogramos fuerza, centímetros y ingresé el dato a mano, ¿ya? Este también pueden calcular en ese cuadrito cuál es el modo elástico. Acuérdense, 15100 raíz de FC', esta es la normativa. En el capítulo 19 del 2019 y en el capítulo 8 en el ASI del 2008. Bueno, después comenzamos con lo que es la definición de los elementos. Si se fijan acá, el ITAPS está como seteado de modo que todas como las definiciones sigan cierto orden. O sea, por ejemplo, si que ustedes abren Define, siempre van a definir las cosas en el orden que aparecen acá. Primero los materiales, después las secciones, y etcétera, etcétera. Entonces, de cierta manera, es súper intuitivo.
Entonces, lo que se hace básicamente es definir una sección rectangular de hormigón armado. En este caso están definiendo las vigas y básicamente lo que se hace es asignarles el nombre, el material, las propiedades seccionales, que serían 25 de ancho y 60 de alto, y no se olviden de ponerle este factor de modificación de las propiedades mecánicas en 0.001, que básicamente ustedes las vigas no las diseñan a torsión, entonces desprecian la resistencia que tenga la viga a torsión. ¿Ya? Esto lo vamos a ver de nuevo porque creo que fue un poco rápido. Ah, ya, bueno. Ok. Y acá está creando las columnas. Otra cosa que hice, voy a ver si... Ya. Otra cosa que hacía ahí es básicamente era básicamente que era quitarles como las barras, ¿cómo se llama? Longitudinales. Cuando aparecen las barras longitudinales en el dibujo, significa que el software va a revisar o va a diseñar el diseño del elemento como una columna. ¿Qué significa que sea como una columna? ¿Se fijan acá que tienen todos como estos fierritos? Básicamente, si se diseña como columna, va a verificar momentos en ambos sentidos, momento uno, momento 2 y carga axial. ¿Ya? Pero eso únicamente cuando lo diseñen lo va a tener en consideración. Pero igual lo pueden modificar. Y eso se cambia acá, en reinforcement. Entonces, bueno, ahí está definiendo los parámetros, las secciones. Como dije, voy a separar el video. Chuta. Creo que lo mejor es verlo así. Ya. ¿Se Disculpa, entiende? Marcelo. ¿Sí? Tengo una compañera que está en la sala de espera. Ay, sí. ¿La puedes cachar? Sí. Que no veo caleta. Gracias. Ya, ok. Mm, ya. Eh, llega otra persona. Mira, voy a... Marcelo, consulta. ¿Sí? Dijiste que no teníamos torsión. ¿Por qué se pone ese 0,00001 en vez de un cero nomás? Porque si ponía un cero van a haber problemas numéricos. Puede que no converja. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces... mm, ya, entonces así fue como se diseñan las columnas en la aplicación. Bueno, como les dije, este PDF lo van a tener. Entonces, lo único que tienen que cambiar el nombre, el material, las secciones. Aquí en el Modify modifican la resistencia a la torsión de la viga, de las columnas no, eso solamente lo aplican a las vigas. Y aquí en Modify Show Rebar lo cambian para que el refuerzo que aparezca sea el de viga. Pero eso no lo van a ocupar, pero igual es bueno que lo modifiquen. ¿Ya? Ok. Bueno, después está la definición del elemento shell. Primero tienen la definición de las losas, que son estos elementos slab. Entonces aquí agrega una losa. Entonces le va a llamar losa igual 18 centímetros porque esa es la dimensión de la losa. Le asigna el concreto que definieron anteriormente y lo dejan aquí en el elemento shell thin. Y el tipo que sea slab, el espesor 18 centímetros. Y eso es lo que tienen que hacer. Bueno, también a la losa le podrían quitar la rigidez. O sea, volvamos de nuevo al cuadro en donde definía la losa. Pero este es opcional, aquí está marcado. Y podemos acá modificar la resistencia a la fricción de la losa en todos los sentidos. Ya, ¿esto por qué se hace? Bueno, normalmente uno tiene dos alternativas cuando quiere saber cuál es la tributación de las cargas sobre los elementos. La primera es definir los tipos shell como membrana. Ahora, el problema de la membrana, si es que ustedes van a la documentación de ITAPS, es que la membrana no tiene una resistencia transversal, entonces cualquier carga que le pongan puntual, la deformación se va a hacer infinito. Entonces este es como un truco que también existe
determinar cuál es la carga tributaria que va a llegar sobre su elemento resistente a cargas gravitacionales, o sea, cuál es la carga que va a traspasar la losa a las vigas. Y eso es parte de su tarea, o sea, la primera parte de su tarea es básicamente tienen que diseñar la viga y por eso tienen que identificar las cargas gravitacionales que le llegan a su viga y esas cargas gravitacionales lo tienen que hacer en función de lo que le indica el ACI. ¿Qué indica el ACI? Que en función de las rigideces de los elementos que soporten las solicitaciones, es cómo va a distribuir la carga. Entonces, ahí tienen importante que hagan un análisis acerca de cuáles son como las áreas tributarias que se generan trapezoides, etcétera. ¿Eso lo manejan un poco? ¿Les suena de algo? No sé si alguna vez han visto dibujos así, que son como unos trapezoides así. O sea, el profe lo nombró en Hormigón 1, pero nunca lo aplicamos. Ya, ahora lo van a tener que aplicar. Una forma de saber es precisamente esa forma es con este método. Reducen la rígida flexión de la losa y entonces lo único que va a hacer la losa va a ser redistribuir las cargas que le apliquen sobre la viga. Entonces ustedes después pueden visualizar cuál es la carga que está recibiendo únicamente la viga. Entonces pueden hacer que el software se lo entregue o lo que es mucho más fácil, ustedes estimarlo a mano en función de lo que les diga el A6. ¿Ya? Eso lo podemos ver después en más detalles, pero quiero que por eso entiendan por qué se hace este método. Ahora, tiene algunos costos, o sea, al final del día, si le quitáis la rigidez a la flexión a la losa, cuando la cargáis, la deformación que va a tener la losa va a ser muy grande, ¿ya? O sea, eso no va a representar el comportamiento real, es únicamente una simplificación por concepto de saber cuáles son las cargas que tributan sobre las vigas y con esa carga así prediseño del refuerzo que vaya a tener en tus vigas. Bueno, el siguiente paso que aparece acá es básicamente definir los diafragmas, ¿ya? O sea, esto es básicamente indicarnos cuántos diafragmas van a tener, ¿ya? Uno intuitivamente diría que tiene que definir un diafragma por piso. Si tenemos 12 niveles, deberíamos definir 12 diafragmas. En este caso, se va a ocupar solamente uno, ¿ya? ¿Por qué? Porque ITAP se entiende que cuando asignáis el mismo diafragma a distintos niveles, no significa que todos esos grados de libertad van a estar como restringidos unos con otros, sino que únicamente va a como aplicar las restricciones en el desplazamiento a los nodos que solamente estén en un piso. O sea, no va a restringir los nodos que están en el piso 2 con los que están en el piso 3. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Eh, ¿Están ahí o no? Marcelo, Sí, sí se entiende. ¿Sí? Sí. ¿te, te referís como en el momento de copiar el elemento como diafragma para todos los pisos? ¿A eso? Sí, o sea, al final del día nosotros lo que vamos a tener es un marco mucho más elaborado, ¿ya? Y cada una de estas losas va a aplicar un diafragma rígido sobre cada uno de los pisos. O sea, básicamente, el desplazamiento lateral que van a tener los nodos de este elemento van a ser exactamente los mismos. Entonces, uno define esa restricción al desplazamiento en función de este parámetro que son los diafragmas, ¿ya? Entonces, uno podría decir que necesita definir un diafragma para cada nivel, o sea, un diafragma 1 que solo se aplica a los nodos del nivel 1, un diafragma 2 que solo se aplique a los nodos del piso 2, y así para arriba, ¿ya? Pero el ITAPS entiende que si que tú tenías un edificio, tomáis, por ejemplo, todos los elementos shell de nivel de piso, o sea, tomáis todas las losas que definiste, y a todas las losas de todos los niveles le asignáis el mismo diafragma, el diafragma 1, no te va a aplicar la restricción al movimiento a todos los nodos de todos los niveles, sino que únicamente a los que se encuentran en el mismo piso. ¿Se entiende? Las dos Ah, sí, opciones son sí, válidas, sí, pero claro. es para que lo tengan presente si es que eso les causa ruido. A mí me gusta más definir uno para todos los niveles, pero es más rápido así. Bueno, entonces, eso es lo que hace. Fíjense que aquí únicamente están definiendo el diafragma, no están aplicando el diafragma sobre los elementos, no le están diciendo qué elementos no se van a mover como relativamente unos con otros.
Ya, luego tenemos que definir el espectro. Entonces lo que tienen que hacer es ir a los enunciados de la tarea. Lo que pueden hacer es pasar con alguna página en internet ese enunciado a un Excel, a convertir el PDF a Excel, y después de ese Excel hacen unos documentos de texto, ¿ya? Entonces un documento de texto va a tener el espectro reducido en la dirección X y el otro va a tener el espectro reducido en la dirección Y. Y lo guardan en la misma carpeta en donde está el- su modelo de ítems. ¿Y luego qué hacen? Van acá a definir, luego acá abajo en funciones, se meten la función espectro respuesta. Después cargan un espectro desde el archivo, le asocian un nombre, por ejemplo acá está el espectro X, y buscan el documento de texto que crearon en su computador. ¿Ya? Bueno, cuando lo carga, le carga directamente el espectro, podrían ahí revisar el archivo, pero así pueden cargar rápidamente un espectro el que le está pasando el profe. ¿Se entiende? Sí, Sí, aunque hacerlo a mano daba lo mismo, ¿verdad? Sí, da lo mismo. Como- ¿O no? Ah, sí, sí, da lo mismo. Eh, ya. Bueno, después, siguiendo el orden que está acá en el define, eh, se definen los load patterns. En este caso, tienen carga muerta debido al peso propio de la estructura, obviamente, y ese va a ser el peso propio muerto. También van a tener otro carga muerta, que es la carga muerta añadida, y eso le vamos a poner peso propio de carga, puesto que la vamos a identificar en el modelo como una carga. Entonces ahí le quitamos el factor de multiplicador por peso propio, y le van a cambiar el nombre aquí a la carga viva live, para que sea más reducido en los combos de carga. ¿Ya? Eh, bueno, y eso. Estos son los tres patrones de carga que hay que identificar. ¿Por qué no se pone el sismo? Porque el sismo se define directamente como un load case. No es un patrón de carga, es un caso de carga. ¿Ya? Bueno, ¿qué son los load case? Aquí vamos a revisar todos los load case que se van a correr. Primero, como se va a hacer un análisis modal espectral, tenemos que verificar cuáles son las propiedades asociadas al análisis modal que va a desarrollar. Entonces acá, como nos están haciendo un análisis P-delta y la fuente de masa, eso vamos a hablar más adelante, cuál es la fuente de masa, no hay que hacer mayores cambios. Bueno, algo importante acerca del análisis modal espectral es el número de modos que tienen que ocupar en su análisis. ¿Se acuerdan que era un análisis modal espectral? Eh, bueno, ah, bueno, un análisis modal espectral básicamente es estudiar la respuesta que va a tener la estructura durante un sismo, empleando la superposición de las formas modelo. O sea, básicamente asumimos que la respuesta de la estructura va a estar dominada por la superposición de los modos de vibrar. Ya. Ahora el problema es que cuando empleamos el espectro de respuesta para determinar esa respuesta, el espectro únicamente nos entrega la respuesta máxima que va a tener el, el edificio. O sea, en rigor sería el oscilador de un grado de libertad. Entonces, lo que hacen después es la superposición modal. O sea, básicamente usan una regla de combinación para determinar cuál va a ser aproximadamente la respuesta máxima que va a tener el edificio. ¿Ya? No me quiero meter mucho en detalle en eso, pero lo importante es que acá fijamos 36 modos de vibrar porque estamos hablando de que son 12 pisos. Como son 12 pisos, son 12 diafragmas regios, cada uno de esos diafragmas regios tiene 3 grados de libertad, que son 2 desplazamientos y una rotación. Entonces, esos 3 por 12 les da el 36. Ahora, ¿es necesario usar los 36? La verdad no. Y de hecho no es recomendable usar 36 porque mientras mayor número de modos de vibrar asocian, más se va a demorar el modelo en correr porque va a tener que resolver el problema. Va a tener que encontrar más soluciones al problema de valor y vectores propios del que es necesario. Entonces, ¿cuántos modos tienen que usar? Bueno, los que necesiten para tener una masa igual al 90% de la masa del edificio. Eso creo que decía el enunciado de la tarea. No me acuerdo si el porcentaje era el 90%, pero era por ahí. Sí, eso decía, pero ¿a qué se refiere ahí? Que yo me confundí con el enunciado. Ya. Em,
¿cómo se llama este parámetro? Bueno, en dinámica vieron que había un término que era como el factor de participación modal multiplicado por la masa modal, ¿ya? Eh, o mejor lo revisamos después en los outputs. Cuando uno corre el modelo y extrae la información del análisis modal, uno puede encontrar cuáles son los factores de participación modal en los distintos desplazamientos, en los distintos modos de vibrar que tiene la estructura, ¿ya? Y esa suma debe ser mayor a 90. Lo vamos a ver después en el Excel, ¿ya? O Ya, lo, gracias, Marcelo. espera, que creo que lo tengo abierto, así que mejor lo muestro el tiro. Mm, chuta. Mm, no, no está. Ya, pero a lo mejor te lo muestro el tiro. Ya, cuando uno corre el modelo, puede extraer tablas de este estilo. Entonces vamos aquí a la... no, es esta. No, no es. Sí, este es. Bueno, estos son los modos de vibrar. Aquí están los periodos asociados, etcétera. Ustedes se tienen que fijar en esta, ¿ya? Entonces aquí básicamente está como la masa modal asociada a los distintos modos de vibrar y es la acumulada. O sea, aquí está cuál es la masa asociada al desplazamiento de la dirección X del modo 1. Si se fijan, el modo 1 solamente excita o hace que la estructura se mueva en la dirección 1, ¿ya? Y así se van sumando. Entonces, acá, cuando esta masa supere el 0,9, significa que ya en ese sentido de vibración, que en este caso sería el giro, ya tienen una masa superior al 90%. Entonces, básicamente, ya con 12 modos, ya tendrían una masa superior al 90% en todas las direcciones. Entonces, podrían hacer análisis modal con 12 modos, sin la necesidad de correr los 36. A eso se refiere. ¿Cómo se extrae esa tabla? Básicamente directamente de ETABS. Bueno, Entonces, cuando tengan las tres direcciones, el 0,9 ya dejo de correrlo, ¿no? sí, Ahí pero por lo general ponle 15 ya te va a correr y después verificamos, ¿ya? Ya, gracias. Ok. Bueno, después se define un caso de carga que es básicamente la suma de las cargas muertas que ya conocíamos. O sea, vamos a tener una carga muerta que únicamente va a tener el peso propio del elemento y vamos a tener una carga muerta que está asociada a la carga externa que se aplica, ¿ya? Entonces se define esa nueva carga que básicamente es un D total, que va a ser la suma de las otras dos cargas muertas. Y eso es lo que se hace a continuación. Bueno, ¿por qué es importante definir este caso de carga? Porque ustedes tienen que calcular el peso sísmico de la estructura. O bueno, en rigor uno debería calcular el peso sísmico porque después con eso en base a ese dato se reduce el espectro, ¿ya? Entonces, por eso uno siempre hace un caso que únicamente tiene las cargas muertas para determinar la carga sísmica. Y después tenemos los casos de los asociados a los sismos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Le asignan un nombre, por ejemplo, sismo en la dirección X. Le asocian un tipo de carga o un caso de carga igual a de espectro de respuesta. Y luego se van a esta tablita y en esa tablita le añaden un espectro. O sea, básicamente lo importante acá es escoger el espectro de respuesta, añadir una aceleración en la dirección, en este caso, bueno, la otra era X, ahora está ahí, por eso U2, y le aplican la función. ¿Cuál es la función que está acá? La que ustedes determinaron anteriormente. O sea, cuando ingresaron el espectro de respuesta, definieron la función. Y esta es la función que ustedes están llamando posteriormente cuando definen el espectro de respuesta. ¿Se entiende o no? Primero definen la función con los datos de su archivo y luego van a load case y definen la solicitación empleando ese espectro de respuesta. Entonces, el nombre que definan acá es el nombre que les va a salir después en sus combinaciones de carga. Y entonces para X lo importante es que la carga se aplica en la dirección U1 y la función es X. Y aquí este factor de escala es básicamente la aceleración degradada, porque el espectro que le entregaron está normalizado por G. Y lo mismo para el sismo de la dirección Y. Asociar un espectro de respuesta
y le añaden un caso de carga en donde la aceleración ahora está en la dirección 2, en la dirección Y. Y la función asociada es A. Lo otro lo deja tal como está. Bueno, ¿por qué lo dejan tal como está? Porque el profe les dice en el enunciado que desprecien la torsión accidental del edificio. Entonces, si es que no la tuvieran que despreciar, si es que quizás en proyecto estructural tengan que hacer eso, van a tener que jugar con estos parámetros. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ok, entonces, continúa. Ya. Entonces, bueno, una vez definidos todos los casos de carga, se van a las combinaciones de carga y aquí tienen que insertar todas las combinaciones de carga. Aquí únicamente puse la asociada en un sentido, pero ustedes las tienen que aplicar en los dos sentidos si quieren que las envolventes les salgan como las necesitan precisamente para hacer su diseño, ¿ya? Entonces, así es como se definen los patrones de carga. Básicamente identifican cuál es la carga que van a aplicar. Por ejemplo, acá la carga muerta está en el caso de carga de total y aquí al lado le aplican el factor de minoración. ¿Se entiende? Yo creo que esto, bueno, eh, lo importante es que cuando ustedes lo hagan, vayan siguiendo como las diapositivas que tienen de guía y cuando lo hagan van a entender mucho más qué es lo que están haciendo. O sea, esto se aprende haciendo. Lo bueno es que es súper metódico. O sea que es básicamente se repite lo mismo en los distintos casos. Entonces, bueno, así tienen que ingresar todas las casas, los casos de carga, incluyendo la combinación asociada al peso sísmico, que eso es para que ustedes verifiquen su modelo, que va a ser básicamente la carga muerta, más el 25% de la carga viva. Ese es el peso sísmico que el profe le indica en la tarea. Bueno, eso era lo que era la configuración inicial del elemento, del modelo. Ahora vamos a la que es la definición del elemento, que es quizá un poquito más entretenido. Bueno, primero definimos las columnas. Aquí está mal escrito. Pero bueno, entonces tienen dos opciones. Directamente desde Draw o usando la, ¿cómo se llama? La barra rápida. Entonces lo que hacen es dibujar una columna simplemente. Ya. ¿Cómo dibujan la columna? Seleccionan un nodo, por ejemplo, de A4 y eso va al otro piso. Así que bajan al piso que está abajito o para la elevación y seleccionan el otro. Bueno, así simplemente se ingresa una columna. ¿Qué es lo importante? Que esta columna ustedes la pueden replicar. Y eso es lo que yo les recomiendo. No, no estén dibujando todo. Todo lo que puedan replicarlo, cópienlo, porque eso es lo más rápido. ¿Cómo se replica? Con control R. O abriendo edit, replicate. Entonces ahí seleccionan dos puntos. Por ejemplo, la distancia de AB, que es 7.9. Y después ven cuántas veces lo tienen que replicar. En este caso son 7 veces. Entonces le ponen ahí 7 y directamente copian las 7 columnas al lado. Y eso es lo mismo en el otro sentido. Entonces, los ejes 3 y 2, como tienen muros, no todas las columnas se tienen que copiar, únicamente las de los ejes extremos y las del centro. Y básicamente esas columnas las copian dos veces. Y luego obviamente copian todas las columnas que están en el extremo superior al extremo inferior. Lo importante acá, se fijen siempre en el número que están replicando, ¿ya? Si es que, por ejemplo, aquí si mantienen el 2 van a aparecer columnas donde no deberían. Entonces, solamente cuidado con eso. Bueno, después eh, proceden a dibujar las vigas. Entonces, dibujan una viga, un elemento continuo, seleccionan la sección, una sección 25-60, y la trazan de extremo a extremo. En rigor habría que ir uno por uno, pero la pueden después dividir la viga. Entonces, bueno, después de dibujar la viga de extremo a extremo, la seleccionan y la replican en todos los niveles para abajo, y después eliminamos simplemente las que son. Entonces, hacen lo mismo. Y eso lo copia 3 veces. ¿Se entiende? ¿O va muy rápido? Chiquillo. Sí, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Ya.
Ya, perfecto. Bueno, y acá dibuja la viga vertical y la replica a la derecha 7 veces, porque son 7 las que se necesitan. No hay viga en todos lados, pero después eliminamos simplemente la que falta. Lo importante viene acá. Una vez que tenemos dibujadas todas las vigas, lo que se hace es cortarlas. Entonces, para eso, se van acá a seleccionar y van a seleccionar la viga en función de su sección. Y entonces acá podemos buscar la sección que nos interesa. Entonces vamos a buscar aquí la sección 2560. Entonces vamos y buscamos la sección 2560. La seleccionamos y ya rápidamente tenemos seleccionadas todas las vigas 2560. Una vez que ya las tenemos seleccionadas todas, simplemente vamos acá a editar frame y dividir. Y aquí nos va a preguntar, ¿cómo las quiere dividir? ¿Quiere dividir los frames a la mitad? Y tú le decís, no, quiero dividir los frames donde se intercepta con otro frame o otros no. Le hacen aplicar y ya tienen dividido absolutamente todas las vigas. Bueno, como ya tenemos dividido todas las vigas, sacamos las que no nos interesan porque sabemos que ahí van a haber muros y necesitamos dividir estas vigas de acá abajo porque los muros llegan acá hasta la mitad. Entonces va a seleccionar todas las vigas que haya que dividir y eso está haciendo y los va a dividir ahora haciendo lo mismo, editar frame, dividirlo y ahora sí que los va a dividir a la mitad con la primera opción. Entonces ahí le pregunta en cuánto quiere dividir estos frames, le pone la mitad y después simplemente borra los frames que ya no necesita. Y así. Entonces ahí ya tiene listo como las coordenadas para después dibujar los muros. Ya. Bueno, después de que ya sacamos todos los elementos que nos sobran, ponemos una vista de elevación y comenzamos a dibujar. Primero se dibuja el muro aquí en el piso 12 entre los ejes 2 y 3. Entonces lo importante acá es seleccionar el tipo de sección de muro con este icono acá del rectangulito. Abajo selecciona la propiedad del muro, que básicamente este es un muro del alma, así que debería ser un muro de 50 centímetros. Tremendo muro, la verdad. Si no, nunca he visto tan grueso, pero bueno. Y ese es el que dibuja. Lo importante acá es que tienen que mantener presionado el botón mientras dibujan para que se les muestre. ¿Ya? Entonces ahí ya tienen dibujado el muro que está acá. Luego eh, dibujan la otra parte del muro. ¿Ya? Aquí, mira, puede que se rían un poco. Pero, ah, el otro, el otro. Bueno, entonces luego van a dibujar la otra parte del muro, que le sería básicamente el ala. Entonces se cambia la elevación y se dibujan. Aquí ustedes tienen que tener el plano a mano para saber desde dónde hasta dónde tienen que dibujar el muro. Ok. Bueno, y ahí básicamente voy a replicar ese muro a la derecha. Ya, el tema es que cuando hice todo eso, no, estaba dibujando otro muro, así que, pero no importa, porque uno los puede replicar en cualquier sentido, así que simplemente copiáis lo que debería estar a un lado al otro lado y es como un juego. ¿Se entiende? ¿O no? Disculpa, Sí, se ¿Sí? entiende. ¿hay alguna manera de poder hacer el muro entero? ¿Se tienen que hacer los dos muros por separado? No Como hay que que no queden hacerlo. unidos. De hecho, así te aseguráis que estén unidos. Para Ah, asegurarte que perfecto. estén unidos, tienen que tener un nodo en común. De hecho, si, no sé, si hiciera el elemento, por ejemplo, si quisierais, voy a cambiar el color aquí. Si dibujáis este elemento así, como todo uno, aquí al centro, nada te asegura que esté unido con el otro muro. Pero cuando ya tienen un nodo en común, están unidos. ¿Ya? Que estén así divididos no significa que no estén trabajando juntos. Lo que te hace que los elementos trabajen juntos es que compartan nodos en común. Eso lo podemos ver modelo entre modelo. O sea, Vale, muchas gracias. sí. Entonces, de hecho, uno busca que tengan esas líneas
que tengan esa línea. Ya, entonces ahí está replicando. Disculpa, ¿cómo ¿Sí? no me puedo asegurar de que tenga dos nodos en común? Ya, eso es importante, así que vamos a salirnos de la diapo y veamos el modelo. A ver, ítems. O sea que si yo dibujé el ala del muro como un puro muro, tengo que hacer que sean dos muros y que lleguen los tres como muros al mismo nodo, o lo puedo dejar así como el ala y Lo tenéis el que alma. dividir, lo tenéis que dividir, Ah, ya. que calce, que calce. Oh, parece que me mató el ítems. Guapo. Dame un segundito. Que tenía que conectar una segunda pantalla. La desconecté bruscamente. Ahora acá está. Bueno, está re pegado esto. Ya. Entonces, no sé. Mira, ahí hay un nodo. Lo seleccionáis. Aplicáis clic derecho y te aparecen las propiedades del nodo. Entonces, aquí te aparece todo lo que está asociado a este nodo. Lo importante acá, si queréis ver la conectividad, vais a la geometría y te aparece esta opción y te dice, aquí está conectado ese nodo. Entonces te dice, ese nodo está conectado a un frame B44, que seguro es el frame que va de acá a la derecha, y está conectado a, a tres muros. Si te fijáis, aparecen tres W, que son los muros, que deben ser el del alma y los dos del ala, y está conectado a cuatro losas, que son las losas que están acá. ¿Se entiende? Ya sí lo entiendo. Entonces con eso tenéis que repetir eso, al menos para un nodo crítico. El que está acá al centro, los de la esquina y los que están acá. Eso es lo más importante, la continuidad. ¿Ya? Vamos a hablar más de eso más adelante cuando hagamos el mallado del edificio. Ya, entonces, ya. Ok. Bueno, entonces habíamos quedado ahí. Teníamos esta dibujar. ¿Qué sucede ahora mismo? Ya. Estos muros, si se fijan, no tienen las líneas verticales que tenían en la otra parte. Y eso es importante. Si dejan el muro así como está de grueso, los periodos no les van a dar para nada. ¿Ya? Va a ser una estructura muy rígida. Este muro lo tienen que subdividir. Entonces, ¿cómo hacer eso? Para subdividirlo, primero hay que seleccionar los muros. Entonces, una forma siempre rápida es ocupar acá la viñeta seleccionar. Entonces, aquí seleccionan en función de las propiedades. Y en este caso van a emplear la propiedad seccionar. ¿Ya? Entonces aquí se van a seleccionar en función de las propiedades del muro. Va a seleccionar los dos muros, el de 30 y 60, y se va a editar shell y dividir shells, el primero, de los que están ahí. Dividir shell. Y bueno, va a dividir los muros en cinco. Oh. Ahí le pregunta en qué sentido quiere dividir el muro. Y le dice, oye, lo quiero dividir en un sentido 5 veces y en el otro solamente uno, para que queden fibras verticales. Eso es importante, que queden las fibras verticales. Bueno, es un poco discutible, pero vamos a conversar de eso más adelante. Bueno, entonces, una vez que ya tiene el muro dividido, va a copiar ese muro dividido al otro extremo del edificio, que es donde lo necesita. Entonces ahí está copiando la ala y ahora va a copiar el alma. Aquí lo importante, Marcelo, una consulta. ¿sí? ¿Cuánto es como la recomendación para dividir los muros? Lo que pasa es que parece que la mía quedó muy grande, lo hice entre 4 y 1. Eh, Eso es mucho a gusto del modelador. Pero mientras más mejor, ya, mientras más preciso, pero se demora más. Ahora, no, en verdad eso es bien relativo. Mira, lo que pasa, hay un concepto que es la degeneración de los modelos. Básicamente sucede que si tú tenías un modelo en donde tenéis puro elementos, no sé, shells de medio metro, y de pronto ponéis una continuidad, una seguidilla de 5 shells que miden 10 centímetros. Ese cambio en las dimensiones del shell
va a ser que te generen en tu modelo concentraciones de, concentraciones de momento, ¿ya? Entonces, en rigor hay que evitar primero los cambios en el tamaño de los shells, muy brusco, pero más allá de esa como recomendación, como que podría uno decirle como criterio general, eh, yo te diría menos de 25 centímetros, no. 50 centímetros está bien. Pero de más, que el mío quedó grande, no quedó chico. Ah, bájalo a 50. Ya, Que no, sí, que no pase de los 50. Ni que sea menor de los 25, de los 30 mejor. ya, Muévete por ya, ahí. gracias. Ya, entonces, bueno, aquí voy a detener el video cuando divida el muro. Ya, entonces selecciona los muros y después los edita, los divide básicamente. Ya, acá, cuando los divide, fíjense que les pregunte, ¿cómo quiere dividirlo? Y aquí le dice dos valores, 5 y 1. Estas son las direcciones del muro. Esto pueden revisarlo en la bibliografía en el manual del usuario del software. Pero básicamente, si es que le ponen 5 y 1, los va a dividir en la dirección vertical. Y eso es importante, no da lo mismo. Entonces, al final del día los dejamos funcionando así, como de arriba abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que al final del día el elemento shell va a concentrar las masas en los nodos. Entonces, si es que ustedes tienen nodos intermedios, va a haber parte de la masa que no va a quedar asociada al nivel del diafragma. Normalmente uno trata de concentrar todas las masas a nivel de diafragma. Si quedan a la mitad del muro, te va a generar otros modos de vibrar superiores, pero por lo general no controla la respuesta. En estructuras que son más livianas sí podría ser un factor más relevante. Pero en este caso, como una estructura simple, yo les recomendaría siempre intentar no dejarnos intermedios. Pero si los tienen que dejar, tampoco es que se acabe el mundo. O sea, no sé, hay muchas geometrías de edificios que necesariamente vaya a tener nodos intermedios, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tus matrices de masa van a ser más grandes, tus matrices de rigidez van a ser más grandes, al computador le va a costar más trabajo y probablemente van a aparecer modos de vibrar extraños. Pero más allá de eso, no hay mayor problema. Pero bueno, ustedes definan de esta forma el mallado de los muros, sin nodos intermedios. Bueno, entonces a este punto ya tenemos el mallado en los muros. Y básicamente para dibujar la losa lo hacemos como las vigas. Dibujamos una losa gigante, ya de extremo a extremo. Después seleccionamos esa misma losa y selecciona todos los elementos frame, en este caso asociados a las vigas. O sea, selecciona todas las vigas y la losa. Entonces ahí tiene seleccionar la viga y la losa. Entonces, ¿por qué selecciona ambos? Porque quiere dividir esta losa de modo que queden, esta losa grande, de modo que queden losa asociada a cada paño de losa, a cada paño. Y cada paño va a estar definido precisamente por las vigas. Entonces, lo que hace es ir a editar el shell, editar el shell, dividirlo, y aquí en las opciones de la división pones que lo dividas en donde se corte ¿cómo se llama? Con los frames seleccionados. Y con los nodos que también seleccionados, pero en verdad no hay ningún nodo seleccionado. Así que bueno, cuando aprieta aplicar, ya tenemos dividida la losa en los distintos paños. Bueno, así dibujan la losa rápidamente. Disculpe, Marcelo. ¿Sí? ¿En la base del modelo tiene que ir losa o parten desde el piso 1? No, parten de apoyo, de empotrado. No hay los 6. Entradas desde la base. Sí. Vale, O muchas gracias. sea, no, a nivel de base no hay losa. Solamente parten Eso. como palitos del suelo. Ya, muchas gracias. Ok. Bueno, luego de definir la losa, ustedes tienen que hacerle un mallado a la losa. Eso es importante. Entonces, en este caso, vamos a hacer el caso rápido, que es básicamente hacer un automesh. Y en las opciones del automesh, escojan las que se muestran acá, ¿ya? Que son básicamente todas
limitando el máximo tamaño de la malla a 50 centímetros y no escojan que corte el elemento en función de la grilla. Y bueno, si para el tema de los muros, también tienen que hacerle un mallado, pero en este caso van a dejar el mallado que está por default. En caso que ya lo hayan modificado, para volver al mallado por default, hablen shell, igual a las opciones de mallado del muro que están ahí, y le dejan como están las opciones por default. Ok, y con eso ya tienen el match del elemento shell. Bueno, y con eso ya tienen prácticamente todo del, del, ah, chuta. Ya tienen prácticamente todo lo necesario en su modelo. Lo único que faltaría sería replicar esto en la altura. Entonces lo que hacen básicamente sería seleccionar todo el elemento, o ponerlo mejor en una vista 3D. Seleccionan todo y lo replican. Igual faltarían un par de cositas a este modelo. Entonces ahí lo replican en la altura de los pisos, y como no se toma el piso base, para que no haya una losa a nivel de base, ahí le muestran una previsualización de cómo va a quedar, y si es que les parece bien, le ponen a aplicar. Y con eso ya tienen la modelación casi lista, porque todavía faltan cosas. Bueno, y a nivel de base seleccionan todos los nodos basales y le asignan las restricciones, los apoyos que son aquí en Potro. Ya con esto está casi como el 80% del modelo. ¿Qué cosas identifican que faltan? Las columnas de abajo. Las columnas de abajo, ya, que sería básicamente la de los pisos 1, 2 y 3, ¿verdad? 1, 2 y 3, que hay que cambiarlo. Estas. Y eso habría que asignarle la sección 65-65, una sección más grande. Después suben al piso de arriba y hacen lo mismo. Seleccionan las columnas y lo aplican. Era hasta el piso 3, creo. ¿O era hasta el piso 2? Hasta el piso 3. Sí. Ya, ahí está. Ya. Bueno, hay otra cosa que es importante, que es básicamente no le hemos asociado el diafragma rígido. Y eso va a reducir la necesidad el poder de cálculo considerablemente. O sea, simplificar tu problema asociar un diafragma rígido. Entonces, lo que tienen que hacer, un diafragma rígido se asocia así, diafragma. Ya. Entonces, ¿cómo les recomiendo yo que asocien el diafragma rígido? Primero seleccionen únicamente las losas. Ahora que tienen las losas, asocien a las losas el diafragma. Entonces vamos a hacer el diafragma 1. ¿Por qué no me lo tomo? Mm, mm, Tenía que hacer un shell. Ya, parece que era el shell. Ya, sí, así era. Ahí, para mí. Bueno, eh, el tema de los diafragmas. Mira, los diafragmas siempre se pueden asociar o a los nodos o a las shells. En general, por lo que he leído en foro, esto es todo un tema de discusión, pero como lo hace el profe y como lo recomiendan algunos, es de asociar siempre los diafragmas a los
a los nodos, perdón, a los elementos shell, a las losas. Y es porque básicamente las losas están en contacto con una mayor cantidad de nodos, entonces puede que ninguno, si que lo haces directamente a los nodos, porque algún nodo te falte y ese nodo te esté causando problemas. Al mismo tiempo, al momento de asociar los diafragmas, es altamente recomendable que lo hagan al final de su modelo. Porque si, por ejemplo, yo tengo que cambiar este muro acá y lo divido o lo borro, puede que los nodos que yo defina no estén asociados al diafragma, ¿ya? Y eso también les puede causar problemas. Entonces, lo mejor los diafragmas lo dejan hasta el final. Y si tienen que cambiar un diafragma por ese motivo, en lugar de llegar y cambiar al tiro la propiedad, primero seleccionan los elementos y le asignan otro, el diafragma, ¿no? Aquí, ¿no? Y después le ponen el otro diafragma que le quieren colocar, ¿ya? Pero bueno, esos son casos particulares. Ok, con eso tenemos los diafragmas. ¿Se me queda algo en el tintero? Aparte de cargarlos como cargar las losas. ¿Algunos? ¿Algunos? Ya, dígame, ¿se entendió el desarrollo? Bueno, le voy a enviar el PPT al tiro, para que lo tengan. Sí, quedó súper claro. Ya. Em, ok, Yo, Marcelo, tengo otra pregunta. sí, dime. Lo siento. No, no te preocupes. Lo que pasa es que me dijiste que lo dejara como a 50 centímetros, ¿no es cierto? No, máximo 50. Cuando Podría ser máximo menos. 50. Sí. Ya, cuando hice eso, el muro, por ejemplo, lo tengo que dividir en 16. En ¿No es 16. mucho para el programa? Sí, igual es mucho. Pero, ¿cómo? ¿Por qué tanto? Porque, por ejemplo, es más largo, que es de 7,9, ¿no? No, 6,7. Mira, divídelo en 5 partes, como está acá. Ya. Eso te va a dar resultados decentes. Igual, si que ya lo tenéis dividido, también podéis volver a unirlo. Con la misma opción aquí, editar. Se pueden unir aquí, merge shells. Ya. Entonces, se puede hacer y deshacer. Bueno, no, al final eran 14, pero igual encuentro que es harto. Ya. Sí. Ya. Ya. Entonces la pregunta es, ya casi llegamos a una hora de clase. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá. Que usted asocie las cargas, porque son cargas de área. Tienen que seleccionar únicamente las losas y asignarle la carga muerta. Y la carga viva son a casi todas menos a la de techo. Eh, un consejo que les doy para cuando tengan que asignar la carga viva, como se aplica a casi todas, menos a la de arriba, primero seleccionen todas las losas y muestren solamente los objetos seleccionados. Después, no sé, pueden aquí ir a las opciones 3D, ponen una elevación y le quitan el grado de apertura y le ponen, no sé, 1. Entonces aquí rápidamente pueden escoger el piso de arriba para asociar la carga viva que tiene el techo superior. No sé, eran como 200, eran 100 kilos. Eran 100 kilos sobre metro. Aquí lo tengo en centímetros. Y para otros niveles lo seleccionan desde acá arriba a la otra. Y así lo hacen rápidamente la asociación. Asignan la carga. Jueguen con eso, con estas opciones de visualización 3D, que son súper útiles cuando ya tienen muchos elementos para asignar carga. Bueno, lo dejamos hasta acá, po. Les voy a compartir el video. Marcelo, yo tengo una duda. ¿Sí? Dime. Cuando asignaste la masa sísmica, esa que dice 100% de carga permanente y Ah, 25 de carga de sobreuso, ¿ya? mi duda es si es solo la carga permanente que sale en el enunciado de 250 o esa carga tiene que considerar el peso propio también. Muy buena duda, porque se me está quedando en el tintero algo gigante, que es la definición de la fuente masa. Ya. Cuando hablamos del sismo, dijimos, hay que definir 3 cosas. Primero,
la función espectro, que es el archivo de texto que cargamos. Segundo, el load case, que es básicamente el, que es básicamente asociar la función espectro a un caso de carga y definirlo como un tipo de carga, respuesta, o sea, un espectro de respuesta. Se me traba la lengua. Ya. Y algo muy importante aquí, la fuente de masa. ¿Ya? La fuente de masa. Esto es muy importante. Eh, Esto lo hacíamos masa adicional. Ya. Fuente de masa adicional y un carga específica. Déjame pensar algo. Mm, ya, entonces acá. Así se añade la carga debido a la carga. Lo que me quería preguntar, el peso asociado a la carga a los elementos no estructurales, así lo incluimos en el análisis. Y hay que agregar acá un 25% de la carga vía. Ya. Si esto lo dejo así tal cual, me va a arrojar un cuadro de advertencia. Miren, fíjense. Pam. ¿Qué dice? Me dice, oye, compadre, ten cuidado porque estoy asignando la masa de la estructura 2 veces. ¿Por qué la estoy asignando 2 veces? Porque la estoy considerando tanto en este combo como con la opción que le pongo acá, considerar el peso propio del elemento. Entonces, ese lo vamos a sacar. O podríamos sacar el otro. ¿Ya? Da lo mismo cuál sea el camino. Y ahí ya tenemos la fuente masa, considerando el 25% de la carga viva, la carga muerta adicional y el peso propio de la estructura. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya, buenísimo. Sí, este va a ser súper importante. Em, Algo que se me olvide. Bueno, le voy a enviar el peso sísmico y los periodos, nuevamente, porque el periodo que le envié antes, hay que hacerle un cambito. Pero van a cambiar. Y les voy a enviar unos parámetros asociados. No, no creo que se lo envíe. Ya, vamos a dejar hasta ahí la. Marcelo, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Dime. Por ejemplo, para lo de las losas, ¿se tiene que considerar shell thin o shell thick? Ya, buena duda. Buena duda. Entonces, básicamente, tú me decís, cuando uno define aquí las secciones de las propiedades seccionales, las losas, tenemos un cuadro de este estilo y aquí aparecen varias opciones. Ya. Entonces tenemos, primero, la membrana. La membrana es un elemento que no resiste carga en la dirección perpendicular. O sea, si tú le aplicas aquí una carga puntual, esto se va a deformar hasta el infinito. ¿Ya? Y se usa principalmente para encontrar cuáles son las cargas tributarias que llegan a los elementos como que soportan la losa, a las vigas, cuando se le aplica una carga por área a una superficie. Para eso la usan principalmente. Similar a eso, está acá la otra opción, que sería layered. A ese es la misma idea, pero si es que no me falla la memoria, ese no tenía resistencia en el plano de la losa. O sea, si tú le ponías una carga acá, este elemento shell se va a ir así, se va a deformar así. Ya. Y tenemos los otros dos que son como los más usados, que sería esto, un ultra resumen de todo, que serían básicamente shell thin y shell thick. Ya, bueno. Siempre nosotros trabajamos con shell thin, o sea, básicamente un shell delgado. ¿En qué impacta que el shell sea delgado o grueso? Bueno, voy a dibujar acá dos shell en 3D. Este es un shell delgado y el otro va a ser un shell grueso. La principal diferencia es que el shell thick, al ser grueso, lo que sucede es que este shell va a tener asociada una resistencia en la dirección del corte, o sea, una de resistencia transversal que se produce no por flexión, sino por la resistencia al corte del elemento. Ese es el shell thick. Ya. Este lo vamos a emplear como este shell grueso para modelar principalmente lo que son fundaciones, zapatas. Ahí le importa el corte. Y el shell thin lo vamos a usar para muros y para losas. En general, como regla general, me ocupa shell thin. Pero es más o menos por eso.
Ahora igual uno podría decir, oye, pero el muro que estamos usando es 50 centímetros de ancho, ¿no? ¿Ya sería algo grueso? No, me digo, diseñenlo como Chelsea. Pero bueno, ¿se entendió? Sí, gracias. Sí. Bueno, aquí igual hay otra cosa que es como medio rara, que es aquí el tipo. De eso, no, eso da para mucho más. Así que dejémoslo ahí no. Ya. Si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá. Voy a dejar de compartir y cortar la grabación. Bueno, no sé cómo dejar de grabar. Bueno, chiquillos, creo que algunos tuvieron suerte.